Bien, apreciados hermanos y amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra programación sabática. En el día de hoy, 22 de agosto. Sean todos muy bienvenidos. Que Dios les dé un feliz sábado para todos ustedes. Como es costumbre nuestra, te invitamos para que inclines tus rostros para tener unas palabras de oración. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias porque nos permites una vez más, pues, entrar a los hogares mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Quédate con nosotros y acompáñanos en toda esta programación. Los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, vamos a dedicar unos minutos de alabanzas, así que alabemos a nuestro Dios con gozo en nuestros corazones. Hay problemas en la vida que no tienen solución, y los planes del futuro solo traen confusión. La familia se separa y no entiendes la razón. Has tocado muchas puertas y no encuentras solución. Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar, los problemas huirán y una mano poderosa te sustentará. Más de Cristo en el baluarte principal. Has venido con tus cargas a los pies del Salvador. Te das cuenta que en la vida todo tiene solución. Ahora miras al futuro y no sientes ya temor. Tu familia está firmada en los brazos del Señor. Más de Cristo en el hogar, más de Cristo en el hogar,
principal. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de
Emmanuel quería molestar a Aggie de 13 años durante el receso entre las clases de francés y física en la escuela adventista de Libreville, Gabón. Él sabía que Aggie tenía mal genio, así que comenzó diciendo cosas malas. Molesto, Aggie de inmediato abofeteó al muchacho en la mejilla. Eso no le gustó a Emmanuel y abofeteó de vuelta a Aggie. Ahora Aggie estaba furioso, golpeó a Emmanuel. Los chicos rodearon a los que peleaban. «No paren», gritaban, «déjenlos pelear». Un asistente llegó corriendo, haciendo que todos corrieran a sus asientos. Él separó a los dos muchachos. «¿Por qué pelean?» «Él me molestó», dijo Aggie. «Él me golpeó», dijo Emmanuel. «No deberían pelear. Eso es para los animales. Discúlpense». Como castigo, los muchachos debieron pasar 2 horas lejos de los demás, meditando sobre lo que habían hecho. Fueron 2 largas horas. Al cabo de un rato, Aggie susurró a Emmanuel. «¿Por qué eres malo conmigo?» «Yo solo bromeaba», respondió Emmanuel. Aggie deseó no haber perdido los estribos. Ese verano, su abuelo lo envió a un campamento de conquistadores. El maestro de Biblia de Aggie también fue al campamento y hablaba en el culto matutino y en el vespertino. Al finalizar el campamento de 3 semanas, preguntó si alguien quería entregar su corazón a Jesús. Les contó cómo Jesús podía cambiar sus corazones. En vez de rabia, él podía darles paz y amor. Cuando Aggie lo escuchó, recordó su mal carácter, recordó cómo lo hacía pelear y eso producía infelicidad a sus padres. Él quería cambiar y oró. «Señor, quiero seguirte». Luego Aggie se levantó y pasó al frente. La gente se sorprendió al verlo de pie. Su maestro de Biblia estaba feliz de que quisiera bautizarse. Después de su bautismo, cuando Aggie salió del río, se sintió igual que antes. Pensó que quizás ocurría algo milagroso, pero todo aún parecía normal. Pero a medida que pasaban los días, notó que ya no disfrutaba muchas cosas de antes. Sus amigos notaron que no se enojaba fácilmente como antes. Hace unos días, Emmanuel trajo unos papeles para vender en clases, y Aggie no quiso comprar. «No compraré nada hoy», dijo. «No me siento bien». «Vamos, compra uno», dijo Emmanuel. «No, no puedo», dijo Aggie. El rostro de Emmanuel se llenó de ira y abofeteó a Aggie. Pero Aggie no se enojó y se alejó tranquilamente. Estaba tan agradecido por la ayuda de Jesús. Sus días de mal carácter habían terminado. Jesús estaba cambiando su corazón. Hace 3 años, parte de la ofrenda del 13º sábado ayudó a construir una secundaria para 280 estudiantes de la ciudad de Aggie, en Gabón. Gracias por ayudar a cambiar vidas con sus ofrendas. Eso hace gran diferencia. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús
Bien, amados hermanos, ha llegado el momento esperado por todos y es el del repaso de la lección que hemos estudiado durante toda esta semana. Tenemos hoy dos invitados. Bueno, en este momento aquí en pantalla tenemos al pastor Josué Calderín, como de costumbre, siempre amablemente, él separa su tiempo. Así que le agradecemos, Josué, porque siempre está dispuesto a separar tu tiempo para dedicarnos a compartir con nuestros hermanos en cualquier parte donde se encuentra el estudio de la palabra de Dios. También tendremos otros invitados. Vamos a ver si se conecta en el camino. Bien, pues vamos a comenzar con el repaso de la lección, pero primeramente la lección número 8, ¿no? Del 22 de agosto, ministrar como Jesús. Un gran desafío, ¿verdad? Porque todos estamos tratando de cumplir la ordenanza del Señor de salir y predicar la palabra de Dios, pero bueno, el gran desafío es hacerlo como lo hacía Jesús. Le invito, el pastor Calderín, a que nos dirija en oración. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra. Bendícenos al intentar cada día ser iguales a Jesús. Sabes que humanamente es imposible, pero tu palabra dice que podemos, cuando recibimos la ayuda de tu Santo Espíritu, pues podemos tener a Jesús en nuestra vida, y ya no vivimos más nosotros, sino Jesús en nosotros. Entonces, sabemos que puede ser una realidad, que imitarle puede ser no solamente necesario, sino valioso e indispensable para que otras almas se acerquen a ti. Esto es lo que hemos estudiado en esta semana y vamos a ver estos grandes tesoros. Y al repasarlos te pedimos que una llama de amor por las almas fluya en nosotros y podamos ser un gran testimonio para aquellos que están en el mundo pereciendo antes que sea demasiado tarde. Es en el precioso nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, continuamos nuestra programación acá con el repaso de la lección. El versículo de memoria nos dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que, qué interesante. Así que el ministerio de Jesús siempre estuvo acompañado de compasión por las almas. Es decir, de que realmente él no predicaba por predicar, por cumplir una misión y ya la cumplí, sino que realmente él sentía compasión, sentía amor por las necesidades de aquellas personas que dicen que eran como ovejas que no tenían pastor. Así tenemos también que mirarla nosotros, las personas que nos rodean, las personas con las cuales nosotros nos relacionamos, personas, bueno, ahí más adelante en la lección vamos a ver cuál era el método de Jesús. Bueno, eso te lo voy a dejar a ti porque yo creo que es más correcto. ¿Qué nos puedes hablar según lo que has estudiado de la lección de esta semana? Bueno, pastor, muchas gracias por habernos invitado nuevamente y felicitamos a aquellos miembros de su distrito que están con nosotros cada sábado y con ansias y pasión por estudiar la palabra de Dios, sabiendo de que es un alimento realmente que es indispensable para poder crecer espiritualmente y aumentar nuestra fe. Bueno, pues esta lección, como todas, siempre llena de grandes lecciones espirituales. La primera cosa que me gustaría llamar la atención acerca de este versículo de memoria, que está muy directo, nos enseña algunas cosas indispensables que nos sirven de resumen de la lección, de introducción. Bien, nos está diciendo Mateo que Jesús observaba a la gente como ovejas sin pastor. Las multitudes iban tras de él y que esto era lo que mostraba. Un pueblo que no reconocía a sus líderes espirituales. En primer lugar, preguntamos, ¿habían pocos pastores espirituales en el pueblo de Dios de aquellos días? No. Habían muchos pastores, muchos pastores
¿Quiénes eran los pastores de aquel tiempo? Los diferentes líderes religiosos, como los fariseos. Los fariseos eran pastores. Los escribas eran en menos categoría como pastores, pero también lo eran. Eran muy estimados, muy reverenciados, eran muy alabados. Los doctores de la ley, y habían, por ejemplo, los principales de las sinagogas, funcionaban muy bien como pastores congregacionales, más parecidos a lo que vemos hoy en día. Y así, recuerden que habían diferentes denominaciones, se podía decir, pero no era como hoy en día, que cada denominación está muy separada de la otra prácticamente. En aquel tiempo, aunque estaban los fariseos y los saduceos, pues el pueblo los respetaba a todos por igual. Tenían más tendencia hacia un lado o hacia el otro, pero los consideraban a todos como parte de la dirección espiritual y también política, en cierta forma, de la nación. Ahora bien, ¿qué pasaba con esta gente? Esta gente, cuando descubrieron al Jesús con ese carácter que irradiaba verdadero amor, no solo en su rostro, sino en sus obras, pues ellos notaron la diferencia que había con los líderes espirituales de ese tiempo. Los líderes espirituales de ese tiempo no les interesaba irradiar amor, con excepción de algunos, porque estamos seguros que algunos buenos líderes existieron, pero parece que eran tan pocos, que lo típico era el líder asalariado, que solamente estaba dirigiendo porque lo que le interesaba era el sustento que como levitas tenían que recibir por mandato de Dios, y por lo tanto pues no les interesaba en realidad mucho el bienestar espiritual de la gente. Más bien a ellos les interesaba la apariencia de la nación. Les interesaba que la gente estuviera, si el pueblo no se descarriaba, pues los diezmos y las ofrendas iban a seguir fluyendo hacia el santuario. Y si la gente se descarriaba de la religión, pues ya iban a pasar hambre. Y entonces ellos hacían mucho énfasis en los diezmos y las ofrendas. Por eso Jesucristo alguna que otra vez tuvo que regañarlo. Y no porque no tuviera importancia, porque es uno de los mandatos del Señor. Pero Jesús notó que el pedido de los líderes religiosos acerca de los bienes materiales y demás no era tanto por cumplir con un mandamiento divino, sino por su propia satisfacción personal. Y entonces esto Jesús no le gustó, y Jesús mostró el amor, por ejemplo, como aquella viuda pobre que dio todo lo que tenía, y así. Él intentó siempre mostrar que el principal objetivo de la religión es el amor, amar a todos y demostrarlo con las obras. Entonces, lo primero que vemos en el versículo es que Jesús se va a enfrentar a un pueblo carente de verdaderos líderes espirituales según el concepto de Dios. No eran los verdaderos líderes simplemente por conocer la Biblia de memoria y por conocer ciertas paradigmas políticos, religiosos, de cómo hacer todas las fiestas religiosas y los sacrificios. Eran especialistas en conocer los mínimos detalles de todo esto, pero habían olvidado la importancia de mostrar amor hacia el pecador, y no les interesaba tanto el perdón que ellos debían tener delante de sus pecados. Ellos les interesaban más bien las obras. Si llevaban el corderito para el sacrificio, pues ya ellos visualizaban que ese señor o esa señora pues estaban pidiendo perdón por sus pecados, pero no les interesaba realmente si la vida de ellos estaba tan en consonancia con Dios. Entonces vemos que esto es caótico. Esta es una religión caótica que estaba destruyendo realmente el verdadero sentido de la religión, que es estar en comunión con nuestro Señor y Creador.
Entonces Jesús vino a arreglar esto, vino a mostrar qué es lo que realmente tiene importancia para Dios en medio de todo este caos que había allí. Entonces vemos, por ejemplo, el estilo de Jesús, que lo encontramos en Ministerio y Corazón, página 86, cuando dice: el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y ganaba su confianza. Entonces le pedía: sígueme. O sea, primeramente había que ser, Jesús se hacía amiga de las personas. Se interesaba en sus problemas materiales y espirituales. Y luego que podía hacer algún bien por ellos, pues entonces esas personas llenas de confianza en el Salvador, entonces él podía ya decirle: bien, ¿qué te parece si me sigues? Y sigue para seguir aprendiendo del reino de los cielos. Entonces esas personas estaban muy preparadas para seguirle. Este método sigue siendo el método eficaz hoy en día. Sigue siendo el único método que realmente gana almas para el reino de los cielos. Porque hay veces que hay muchos métodos que ganan adeptos para la iglesia, miembros bautizados y que van a estar en los libros de la iglesia. Pero muchas veces estos miembros solamente se quedan ahí y no ingresan en el libro de los reinos de los cielos por no haber sido ganado con la simpatía y el amor celestial. Amén. Así que debemos de preocuparnos no tanto por llenar la iglesia, ¿no? Sino llenar el cielo. Así Amén. que en breve, en síntesis, ¿no? Muy importante. Entonces, el método de Cristo, ese es el que siempre dará resultado. Preocuparnos por nuestros hermanos, por sus necesidades. Gloria a Dios. Muchas felicidades por tu buen aporte. Continuamos acá con la actitud de Jesús hacia las personas. Bueno, ya creo que dijimos algo al principio, pero bueno, yo creo que también podemos involucrar a la iglesia. ¿Con qué se compara la iglesia ahí? Hay varios símbolos, ¿no? Varios símbolos. En esto, bueno, que Cristo también, ¿no? Cristo y después de Cristo, la iglesia o cada uno de nosotros que debemos de ser imitadores de Jesús. ¿Cuál debe ser la actitud de la sección acá del domingo? La actitud de Jesús hacia las personas. Bien, pastor, notemos que a los fariseos y los líderes de aquel tiempo les molestaba que Jesús comiera con los pecadores. Comiera significa que se reuniera con ellos, que fuera a sus casas, personas que no tenían muy buena reputación y que invitaban a Jesús porque veían en él una persona realmente que ellos deseaban que les mostrara el reino de los cielos de una manera diferente. Ay. Y entonces, salud, pastor. Bien, entonces notamos que estos líderes estaban molestos porque ellos no hacían esto. Lo que hacían los líderes es cuando alguien tenía una mala reputación, se alejaban completamente de esa persona y los dejaban en la oscuridad. Y les decían: bueno, arreglen sus problemas con Dios. Y cuando den muestras de que se han sido transformados, entonces nosotros les volvemos a recibir. Esta era la manera en que trataban al pecador estos líderes espirituales. Quiere decir que eran evasivos a la gente, ¿no? Evasivos cuando eran señalados como pecadores, cuando eran señalados como grande gente que daban muchas ofrendas al templo, que eran gente que alababan a los líderes y demás. Pues esos eran los primeros, esos sí eran muy bien recibidos. Pero todos aquellos que de alguna manera habían tenido alguna mala reputación, pues simple y llanamente eran apartados como si fueran leprosos y no querían saber nada de ellos. Entonces imagínense una persona que había sido
que su orgullo había sido barrido por el pecado, que gozaba de mala reputación delante de la gente, él solito tener que comulgar con Dios, pedir perdón y salir de eso y empezar a dar un buen testimonio para ir sanando poco a poco. Eso, imagínense qué duro tener a tu propia familia y a la gente que te rodea como enemigos, porque eso era lo que enseñaba, los líderes espirituales de aquel tiempo. Entonces no podemos repetir eso en estos tiempos. No estamos de acuerdo con que nuestros hermanos, cuando caen en algún descrédito moral o algún tipo de problema espiritual, los apartemos y los miremos como gente inmunda que está apartada de Dios y que necesita volver a bautizarse o volver durante mucho tiempo a dar un buen testimonio para subsanar sus errores. Este no es el método de Cristo. Este es un método diabólico, este es un método que podemos llamar hoy en día fariseico o legalista, que no tiene nada que ver con el amor de Jesucristo. Jesucristo se acercaba a todas estas personas que se sentían perdidas o que habían sido débiles y habían caído en pecado, y se les acercaba para tratar de ayudarles. Este es el momento. Él decía, no son los sanos los que necesitan medicina, los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿cómo vamos a dejar a los enfermos espirituales solos? Por eso es que él, cuando se acercó, y él sabía que el tío de María Magdalena era un sinvergüenza y que moralmente estaba muy mal. Y sin embargo, cuando lo invitó a comer a su casa, él aceptó, muy bien lo aceptó, sabiendo que no tenía muy buena reputación. Y cuando estuvo allí, el señor fariseo, pues Simón, pues cuando vio que Jesús atendió muy bien a María Magdalena y no la rechazó, pues él sintió como un poco de desprecio por Jesús y lo regañó por esto. Y entonces Jesús tuvo que recordarle de un modo muy, pero muy diplomático, sin que nadie entendiera, solamente él, y le hizo la parábola de los deudores. Y entonces le dijo, tú tienes que sentirte muy agradecido a Dios, porque Dios te está dando la oportunidad, que en medio de que tú hiciste pecar a tu propia sobrina y que la perjudicaste y demás, y has hecho muchas cosas malas, pues deberías sentirte más agradecido a Dios. Pero no, estás agradeciendo poco a Dios. Y esta mujer que tiene mucho que agradecer a Dios lo está demostrando. Entonces, vemos que Jesús así se reunía con los pecadores. Él sabía que eran pecadores, pero así todo siempre intentaba llevarles con el amor de Jesús una nueva oportunidad de volver a los brazos de Dios. Y este es el verdadero líder espiritual de estos tiempos que Jesús aprecia, es este que hace como Jesús, que se acerca a todos los pecadores, que se acerca a todos aquellos que de una u otra manera han chasqueado el buen testimonio, y debemos acercarnos a ellos para tratar de aliviar sus cargas y tratar de que vuelvan a confiar en Jesucristo, vuelvan a echar su suerte con Cristo y olviden el pasado, porque cuando Dios perdona nuestros pecados, los tira en lo profundo de la mar, significando eso de que no se acuerda más de ellos. Aunque la gente se acuerde, nosotros debemos de confiar en que Jesús realmente echa en lo profundo de la mar. Interesante, gracias. Interesante, aquí dice que debemos ser la sal de la tierra. Sí, ¿para qué sirve la sal? Los símbolos. Exactamente. Además de eso, de conservar el alimento, ¿no? También es para darle sabor. Entonces, un cristiano en una comunidad, ¿qué ocurriría si nosotros nos mudamos del lugar donde vivimos? ¿Nos extrañarían los vecinos? Sí. Este ejemplo que hemos dicho es esto mismo, pastor, de la sal. O sea, el modo de dar sabor nosotros es manifestando amor por el pecador. Cuando nos metemos entre el mundo y mostramos a un Dios misericordioso, pues es la manera de saborear, de darle sabor al mundo. Porque la gente no puede saborear algo como sabroso cuando tú los atacas y los humillas y los tratas de ver como que están perdidos
perdidos y que no tienen oportunidad. Entonces, este modo no podemos de ese modo ser sal. O sea, por eso puse este ejemplo. Este es un modo perfecto de Jesús decir, eres la sal del mundo. La sal es algo sabroso. Cuando comemos algo insípido y luego echamos un poco de sal, wow, se nos abren los ojos y decimos, wow, qué cambio, qué cambio. Y esto es lo que el mundo espera de nosotros. Que la gente que hace, la gente señala y dice, tú fuiste un asesino o estuviste en la cárcel tanto tiempo o fuiste una prostituta o esto, y te miran así. Pero cuando viene el cristiano y en vez de señalar esas cosas, le dice, mira, hay un Jesús que te ama y que quiere que tú tengas un estilo de vida que te va a dar más satisfacción que ese que tuviste. Entonces ellos les llama la atención y dicen, wow, pero Dios no quiere destruirme por lo que hice. Y dice, bueno, fueron cosas malas, pero Dios te está dando la oportunidad de transformarte y ya se va a olvidar de eso. Y eso les gusta a ellos, que tú les digas, hay alguien que quiere olvidarse, ya que el mundo no quiere olvidarse de que yo fui un asesino, un ladrón, una prostituta, alguien malo, pues hay el Dios del cielo sí está dispuesto a olvidarse de eso. Y dice, wow, eso sí me interesa. Y eso fue lo que le interesó a la samaritana. La samaritana tenía una vida terrible, había tenido una vida horrible y todavía la tenía. Todavía la tenía. Y no era que la había dejado, la tenía en el momento que Jesús habló con ella. Ella era una pecadora que estaba con un marido que no le correspondía. En ese momento en que Jesús habló con ella. Muy bien, muy bien. Sin embargo, cuando Jesús le habló con empatía y todo esto, pues esa mujer seguramente abandonó todo eso. Y pudo, no, ¿por qué? ¿Qué le interesó? De un Jesús que estaba dispuesto a dejar atrás su vida y ella recomenzar una vida nueva con la bendición de Dios. Eso nos gusta a todos. Entonces el mensaje de nosotros para ser sal y para ser luz, sí. La luz tiene que quitar las tinieblas. Donde llega la luz no hay tinieblas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros iluminar? Donde hay oscuridad, donde la gente está desamparada, donde la gente se siente abandonada, donde la gente se siente mal. Vamos a ir allí a tocarle la herida. Ay, hermano, porque tú estás recogiendo el resultado de tus pecados, hermano mío. Ese es el mensaje que tenemos que decir. De tocar la herida, no. El mensaje nuestro es decirles a ellos, esas heridas terribles que estás pasando, todo ese dolor puede quedar atrás, porque Jesús llega a tu corazón y va a quitar todas esas tinieblas y va a hacer de ti alguien completamente diferente. Eso les gusta a todos. Esta oportunidad no la merecemos, pero en Jesús la podemos tener. Gloria a Dios, hermano. También añadiendo más de lo que has dicho, pues dice que también somos la luz del mundo. Bueno, Cristo también se expresó diciendo que Él era la luz del mundo. Entonces, ¿para qué sirve la luz? Para disipar las tinieblas, para disipar entre tantas tinieblas filosóficas que hay en este mundo, el materialismo, el ateísmo, etcétera. Nosotros debemos de brillar para el Salvador. Ahora me llama la atención el gran desafío que tiene la iglesia, y cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Dice que debemos de vivir una vida intachable. Así que, como dice el himno, brilla en el sin quejas. Hagan todo sin quejas. Es decir, de que no, de las quejas, las murmuraciones, debemos de ponerlas a un lado. Lamentablemente, algunas personas, pues, ¿qué ocurre? Pues son inclinados a quejarse constantemente de la organización, de los líderes, de todos se quejan. Pero recordemos la experiencia ya del pueblo de Israel cuando estaban llegando allí en la frontera de Moab, que comenzaron a murmurar contra Dios, dice la Biblia, y a murmurar contra Moisés. Y dice que Dios les mandó allí las serpientes aquellas ardientes, porque es que Dios no le agradó, ni tampoco los 10 espías cobardes también murmuraron y se rebelaron. Es decir, que nunca las quejas y las murmuraciones son del agrado de nuestro Dios. Sí, así mismo es, pastor. Es importante que usted diga eso también, porque no es posible que seamos luz si somos personas que estamos quejándonos. No es así. Porque, ¿cómo se llama? Una manera de
de la gente de Israel. No se dice, no se habla mucho que la gente de Israel atacaba y con filosofías o con la Biblia a sus propios líderes, estando mal. No dice eso. Simplemente cuando ellos se encontraron con Jesús, dejaron de seguir a aquellos malos líderes y fueron hacia los buenos líderes. O sea, tenemos que seguir el ejemplo de los propios israelitas. Ellos no se cuenta de que ellos vivían amargados porque este pastor es un mal pastor, porque este fariseo es un sinvergüenza, porque aquel... No se veía que los israelitas eran bastante respetuosos de sus líderes, aunque no recibían el alimento que necesitaban, pero eran respetuosos. Simplemente cuando hallaron a Jesús, siguieron al verdadero líder. Y los hermanos de la iglesia, si tienen alguna queja, pues lo deben poner en las manos de Jesús. Y si hay algún pastor que no le gusta como predica, pues que oiga a otro pastor que sí le gusta. Pero si hay algo que le molesta, pues que lo ponga en oración, que Dios puede revelar estos problemas a los líderes para que puedan ser solucionados en la junta de iglesia, en diferentes lugares, pero siempre de un modo amable y de un modo en que realmente se permita al Espíritu Santo actuar. Pero el modo quejoso en la Biblia siempre es fatal, nunca fue bueno. Como decía usted, pastor, cada vez que se reunían los grupos de aparentemente hijos de Dios para atacar a algún líder, siempre le fue mal. Y Dios nunca estuvo de parte de la gente que se quejaba. No hay ningún lugar en que vemos eso. Entonces, no es método, nunca seremos luz si creemos que vamos a cambiar alguna cosa que está mal en la iglesia de una forma quejumbrosa, chismosa e intentando hacer daño. No es el método de Dios. Claro que sí. Entonces, dice Elena White que no debemos de mostrarnos al mundo como un ejército, como si fuéramos un ejército de plañideras. Usa esa expresión, es decir, las plañideras eran aquellas mujeres que cuando se moría alguien la contrataban para llorar allí durante días, semanas, meses. Entonces, no, tengamos cuidado, el pueblo de Dios tiene que ser alegre. Recordemos de que el segundo fruto del Espíritu es el gozo. Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos estar siempre contentos, siempre gozosos. Porque pastor, el gozo de nosotros no es porque estemos contentos con la iglesia en la que estamos, con el pastor o con los líderes. Hay personas que superficialmente dicen, hoy estuvo la iglesia maravillosa, llena del Espíritu, porque le gustó todo lo que hubo. Pero si va un sábado y no le gustó la predicación o no le gustó como se manifestó algún hermano en la plataforma o algo y se va y dice, no me gustó este sábado. O sea, son personas volubles que sus sentimientos cambian. El gozo del cristiano, de lo que habla el fruto del Espíritu, de lo que habla Pablo, es el gozo de estar en Cristo Jesús. Es un gozo que no lo quita ni el pastor, ni la iglesia, en un sábado porque algo no le gustó, por el mal testimonio de alguien. No, hermano, el gozo de Jesús no te lo puede quitar nadie. Entonces ese es el gozo que tiene que andar en nosotros y no estar quejosos por situaciones que sabemos que pueden existir por X situaciones en las que no estamos de acuerdo. Así mismo. Bien, entonces la lección continúa. Dice cómo trataba Jesús a las personas. La palabra de Dios nos dice que alabó a menos dos personas, uno a un fariseo que se le acercó y le preguntó, dice que Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Yo me imagino que esa persona se sentiría contenta, ¿no? Por haber escuchado esa frase de encomio de Jesús. Y tenemos acá el pastor Gómez con nosotros. Ahora también Jesús dijo que no debía de romperse la caña cascada. A ver, pastor Gómez, que usted nos escucha bien. Bienvenidos. ¿Qué nos puede hablar acerca de esta expresión de Jesús? Bueno, es una expresión del Antiguo Testamento, pero que Jesús también la usó. No romper la caña cascada. ¿Qué nos puedes
aportar acerca de esta expresión, de la sección del lunes de la lección? ¿Me escuchas? Creo que hay problemas en el audio. No te escuchamos. Bien, vamos a seguir adelante. Después tú te reintegras. Entonces, no, es decir, que hay personas que son débiles. Personas que son débiles. No todos en la iglesia son fuertes espiritualmente. Hay hermanos más débiles, pero debemos de tratar de sobrellevarlos. Sobrellevarlo. Aún dice el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. A ver, Gerson, Pastor Gerson, ¿nos escuchas? ¿Nos escucha? Creo que hay problemas, tiene que estar en mute. Ay, Dios mío, yo creo que vaya que esta lección me ha dado algo para estornudar. Ahora, debemos de comportarnos también sabiamente en lo que dice aquellos que no creen, vivir la verdad con amor. Y así que son aspectos importantes que debemos de tener presente. ¿Nos puedes decir, hablar a ver si te escuchamos? ¿Estás en mute? No te escuchamos. Puede ser que estés en mute. Pone audio. Bueno, pastor, pudiéramos comentar en lo que el pastor le llega el audio. Podemos decir y comentar en esto de que nuevamente reiterar que Jesús nunca, una persona que estaba débil espiritualmente, se lo restregó en la cara. Esto significa, esto no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humeare lo apagará. Es una persona que está a punto de morir espiritualmente. Jesús fue muy cuidadoso para no decirle algo para que acabara de morir espiritualmente. Más bien esas personas las trataba con mucha delicadeza para poder fortalecerlas y que aumentara su fe. Esto es lo que quiere decir. Tenemos que tener mucho cuidado con los hermanos que débiles en la fe. Debemos de ayudarles y no hundirlos. Si los vemos en malos pasos, debemos de ayudarles a restaurarse. Esto es lo que Jesús hacía con la gente. No sé si al pastor Gómez. Pero claro que hay un hilo nada más de separación entre tolerar a estos hermanos que son débiles y tolerar el pecado. Claro. Porque, bueno, yo como pastor de más de 40 años en el ministerio me he encontrado personas que, bueno, han estado viviendo en pecado y he tenido que hacerle frente y decirle, mira, estás en pecado, tienes que abandonar el pecado. Y la iglesia es una iglesia de orden y tiene su disciplina. Entonces lo aumentamos mucho, pero bueno, realmente tenemos que disciplinarte, cumplir la disciplina y después, bueno, pedir a Dios que te perdone. Porque una cosa es apagar el pabilo que humea y quebrar la caña cascada, y otra es tolerar el pecado. Claro, estamos hablando de tolerar al pecador, no al pecado. Son dos cosas diferentes. Tolerar al pecador significa no decirle estás perdido, vas derecho al infierno. Estamos juzgando al pecador. Pero sí, como usted dice, pastor, el pecado hay que señalarlo. Una cosa es el pecado y la otra es el pecador. El pecado hay que decirle por su nombre, hermano, esto es pecado según la Biblia. Ese es el deber del pastor, muy bien dicho, pero no juzgarlo en el sentido de decirle, ya estás perdido, si sigues así, pues vas para el infierno. O sea, no. Más bien lo que la Biblia habla es que mostremos que está mal, mostremos el pecado, pero al pecador intentemos restaurarle, que salga de ese mundo para que vuelva a no solo a tener un buen testimonio, sino aquí en la mente. No solo en tener buena apariencia, sino estar transformado aquí en la mente, que es lo más importante. Ok, excelente. Bueno, Pastor Gómez, todavía el audio, no te escuchamos. Bueno, nosotros vamos a seguir avanzando en la lección y cuando estés, no tengas pena de interrumpirnos cuando te conectes ahí en el audio. El ministerio sanador de Jesús. A pesar de que realmente
Cristo predicó, no reunió grandes multitudes, a no ser cuando la alimentación de los panes y los peces, pero mayormente Jesús, su auditorio muchas veces era de una sola persona, como en el caso de Nicodemo, como en el caso de la mujer samaritana. Así que hizo muchos milagros también, pero él procuró de que no lo fueran a confundir como un dramaturgo, como una persona que estuviera constantemente haciendo milagros, ¿no? Porque ese no era todo su ministerio. En Isaías nos habla que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio, para dar buenas nuevas, para desatar las ligaduras de impiedad, etcétera. A predicar el año agradable. Es decir, que su ministerio era polifacético, tenía muchas fases, y dentro de esa fase estaba el ministerio de sanidad. Ok, entonces el ministerio sanador de Jesús, la parte 1, la primera. Bien, muy bien. Sí, estamos viendo a ver si el pastor Gerson Gómez realmente podía estar con nosotros. Todavía no se escucha. No, es que no, tiene problema con el audio. Sí, es un problema con el audio. Hay algún lugarcito allí que tiene seguimos que aquí en la pinchar. sección del martes. Entonces, el método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados. Es decir, de que nosotros hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el método de evangelización? Pues buscamos varios libros y preparamos el sermón, ¿sí o no? Manufacturamos el mensaje, lo preparamos con anticipación, con ayuda de lo que hemos aprendido, de libros, folletos y manuales, pero no, Jesús, la predicación del Evangelio de Jesús era sus discursos no eran memorizados, ni prefabricados, ni enlatados, dice aquí, sino que salía de su propio corazón. ¿Qué nos puedes hablar ahí? Mientras que el pastor Gerson, a ver si logra conectarse. Bueno, pudiéramos dejar la carga más fuerte para la parte del miércoles, el Ministerio Sanador de Jesús 2. Sí. Pero podemos decir que en esta parte dice que Jesús sanó a muchas personas, pero que dice aquí, cada persona que Jesús sanó finalmente murió. O sea, que la sanidad que él hacía en ese momento era temporal. Era para aliviar el dolor de esas personas, para que el mundo viera que el amor de Dios es verdadero y que Dios no desea el mal de nadie, ni está de acuerdo con la muerte, ni está de acuerdo con la enfermedad. ¿Ya? Porque en aquellos tiempos habían dioses hasta para las enfermedades. La gente tenía superstición. Habían dioses de enfermedades. Entonces no conocían al verdadero Dios mucha gente. Y Jesús demostró con esto de que el Dios verdadero no tiene nada que ver con las enfermedades. Que donde está Dios hay alegría, hay sanidad de la mente y del cuerpo. Que Dios quiere nuestro bien completamente. Entonces mucha gente confundieron esto y estaban buscando el bien temporal. Y Jesús quería darles a entender que aunque él quería aunque Dios quería el bien temporal de la gente, más importante era el bien eterno. Y por eso les hablaba de verdades eternas muy difíciles de entender para ellos. Y en la parte del miércoles, esto ya no nos engarza allí cuando dice que en una ocasión, a veces hablamos poco de eso, pero está en la Biblia, y si está en la Biblia es porque verdaderamente tiene algo para nosotros, donde dice que Jesús pasó todo el día sanando a los enfermos y echando fuera demonios, y dice, y después de pasar el tiempo en oración en la mañana siguiente, cuando más multitudes buscaban para curación, ¿qué hizo Jesús? Se fue a otra ciudad. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que más multitudes que el día anterior fueron llenos de gente enferma a buscar a Jesús para que lo sanaran, y Jesús fue huyendo y se fue a otra ciudad? Esto nos dice a nosotros de que Jesús quería darle un mensaje primeramente,
la gente estaba entendiendo mal y todo, y estoy seguro que Jesús estaba oyendo mucho murmullo de gente pensando de que el bienestar de Dios era para este mundo. El estar bien en este mundo, tener riquezas físicas, tener pan, tener vestido, tener casa, eso es todo. Entonces la gente estaba pensando que Jesús venía a darle a la gente el bienestar material ansiado. Sí. Cuando Jesús hace esto, les está demostrando que Jesús está persiguiendo algo más allá que el bienestar material. Porque por eso mismo dice aquí, finalmente si Él les daba pan un día, al otro día iban a tener hambre. Y si les daba, y si sanaba a algún enfermo, iban de todas maneras a morir. Iban a morir. Entonces, lo que Jesús necesitaba hacerles entender, que más importante de eso era llegar a tener una relación estrecha y diaria con Dios. Esto es lo único, esta relación es lo único que podía darles vida eterna y que podía darle la garantía de llegar a un mundo donde no iba a haber más ni hambre física, ni falta de cosas materiales, ni enfermedades, ni muerte. Pero esto era difícil hacerle llegar a entender a la gente. Y nosotros tenemos que orar como hijos de Dios para poder llevarle esta verdad a la gente. Cuando vamos a ver a la gente lo que le importa. Recuerdo que en mi país, en Cuba, habían personas que decían, cuando oían hablar de la doctrina o de la Biblia que decía que no debíamos comer por nuestra salud física cerdo, muchos decían, si yo tengo que dejar de comer cerdo, pues me voy para el infierno. Lo decían así redondamente, porque ellos pensaban que el bienestar de la religión debía ser para el bienestar de ahora, para el bienestar mundano, para satisfacer los deseos carnales. Entonces Jesús no podía permitir que la gente pensara eso, que la gente pensara que Jesús venía a satisfacer las necesidades carnales, porque no es así. Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría para decirle al mundo, mostrarle al mundo que el bienestar espiritual es superior a cualquier bienestar material que podemos tener ahora. Amén, gloria. Mira, y añadiendo más de lo que estás diciendo, me llama la atención porque dice que cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, por ejemplo, en el caso del paralítico, le decía, tus pecados te son perdonados. Es decir, que él veía la necesidad primeramente, ¿cómo se llama?, del alma. Muchas personas habían cometido pecados desde su niñez, de su juventud, y esto le había llevado a ¿qué cosa? A vivir una vida sufriendo por ese pecado que había cometido. Entonces pensaban de que Dios no lo podía perdonar, porque la creencia de aquellos tiempos, ¿cuál era? De que la enfermedad como esta, como la parálisis y otras más, era un azote de Dios, como por ejemplo la lepra. Ellos pensaban de que Dios, una mujer, por ejemplo, que era estéril, pensaba de que Dios la estaba castigando. Y así habían conceptos y preconceptos, y entonces sufrían, vivían una vida sufriendo por esta situación, pero Jesús primeramente le perdonaba sus pecados y luego entonces le realizaba el gran milagro de la sanidad física. Ok, vamos a seguir adelante ahora con la sección del miércoles. Tenemos el ministerio sanador de Jesús, la segunda parte. Todavía lamentamos mucho, el pastor Gómez no logra conectarse, pero bueno, por no dar tiempo, ya que comenzamos, tenemos que continuar. No tenga temor, si nos puede interrumpir en cualquier momento, si ya se conecta ahí el problema técnico. El ministerio sanador de Jesús, ahí encontramos que Jesús dice que sanaba todo tipo de enfermedad. No había nada que se podía interrumpir el ministerio de Jesús. Jesús tenía poder para sanar toda enfermedad. Sanando, dice que iba por todos los lugares allí de Galilea, sanando todas las dolencias del pueblo, sanando todas las dolencias, toda enfermedad, dice que recorrió toda Galilea. Entonces, puedes seguir aportando acerca de esta sección maravillosa de Jesús,
cuán importante es no solamente predicar la palabra, sino también, como entre las 5 fases que aparece ahí en la sección del sábado, que Jesús suplía sus necesidades también, bueno, en este caso físicas. Si estaban enfermos, era mejor sanar a esa persona que hablarle verbalmente, ¿no? ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué es esa diferencia? Bien, bien, todavía estamos en la parte del miércoles, ¿no? La sección del miércoles, Estamos en la la parte parte del miércoles 2, todavía. Sí, sobre el ministerio sanador de Jesús. el Bueno, ministerio como usted sanador de dice, Jesús. ajá, como usted dice, bueno, ya creo que hemos abundado acerca de esto, Bueno, de esto, pero hay un detalle que usted está diciendo, pastor, muy interesante, que es el de que Jesús perdonaba pecados y que esto molestaba a los fariseos. En cierta manera, Jesús estaba dando a entender 2 cosas. Primeramente, de que Jesús estaba mostrándose como el enviado de Dios y estaba mostrando y estaba rectificándole un concepto equivocado que ellos tenían del Mesías. Ellos no creían que el Mesías tenía el poder de Dios de perdonar pecados. Y entonces esto él lo estaba rectificando. Aunque ellos no creían que él era el Mesías, pero de todas maneras Jesús les estaba mostrando a ellos de que él tenía poder para perdonar pecados como Dios. Pero también estaba queriéndoles decir que una cosa prácticamente equivalía a la otra. Porque la creencia, como usted dice, de los fariseos, una persona que está enferma es porque había pecado. Sabemos que no siempre es así, pero sí sabemos que muchas de las enfermedades son debido a nuestros pecados. Hay enfermedades que son heredadas, pero hay muchas, la mayoría, que son adquiridas por nuestro estilo de vida equivocado, por ignorancia o sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, la mayoría de las personas enfermas es por su propio pecado, por su propio estilo de vida equivocado. Y pues cuando Jesús sana a un enfermo al quitarle la enfermedad, prácticamente está perdonando al pecador que cometió esos pecados que le hicieron enfermarse. Es lo mismo. Cuando quitas una enfermedad, estás quitándole la deuda que tiene ese pecador con sus pecados. Porque si sus pecados lo llevaron a estar enfermo y tú quitas como Dios, quitas el pecado, quitas la enfermedad, ¿qué estás quitando también? Estás quitando la consecuencia del pecado. Entonces Jesús simplemente estaba diciéndole, cuando yo quito una enfermedad, pues simplemente estoy quitándole también el pecado, le estoy dando, el énfasis no está tanto en eso, está en, le estoy dando una nueva oportunidad de relacionarse con Dios. Amén. Le estoy dando una nueva oportunidad de volver a tener salud física para que la consagre al Dios que pisoteó con su estilo de vida. Entonces esto nos está diciendo a nosotros de que una persona que ha sido sanada, que ha recibido algún tipo de milagro físico, debe dar 2 veces gracias a Dios. Porque hay un testimonio doble. 1, porque Dios le dio una nueva oportunidad de salud. Y 2, porque Dios le está perdonando sus pecados. ¡Wow! Gloria al Señor. Es una bendición doble. Una bendición doble. Una nueva oportunidad. Y un testimonio grandioso. Bien, gracias, Pastor Calderín. Bueno, lamentamos mucho que el pastor no haya podido conectarse, pero continuamos adelante, ya la parte final ya de la lección. Tenemos la lección del jueves 20, lo que importa a Jesús. Lo que importa a Jesús, muy importante. Habla ahí de las ovejas y habla de los cabritos. De su segunda venida, dice que apartará a las ovejas y los pondrá a su derecha, los cabritos a su izquierda. Así que en esta parábola, ¿qué representan las ovejas y qué representan los cabritos? ¿Puedes decir algo de esta sección?
Me encantó como el pastor que hizo la lección, Sí. pues nos dejó esto, porque me encantó que él no solamente vio las parábolas separadas. Él dijo, en Mateo 25 se encuentran 3 parábolas y esas 3 parábolas tienen que ver una con la otra. Jesús nos muestra 3. Claro, hay un énfasis en la tercera, pero en grandes rasgos él nos dice algo interesante. Dice, está la parábola de los 10 vírgenes, la de los talentos, la de los 10 talentos y también la de las ovejas y los cabritos, que es llamada también por muchos se le llama por muchos el juicio de las naciones. Muchos le llaman a esta parábola de los cabritos y las ovejas. Ahora, es interesante lo que nos quiso decir Jesús en sentido general con estas 3 parábolas. Con las 10 vírgenes, ¿qué nos mostró? Nos mostró que dentro del pueblo de Dios todos quieren salvarse, pero hay unos que están con las lámparas encendidas y que tienen también aceite para cuando se acabe. Y hay otros que aparentemente tienen la lámpara encendida, pero no tienen aceite para cuando se acabe. Y son las personas que están perdidas en la iglesia y que no les interesa realmente obrar para Dios. Entonces vemos que se está hablando allí de la importancia de estar bien espiritualmente, porque no sabemos cuándo Jesús viene. Y el que sea sorprendido realmente que le gustó la vida espiritual tibia, cuando el Espíritu le dice, ya estamos en los últimos tiempos, dale, conságrate más. No, y sigue ahí, pues esa persona se va a perder porque no va a tener aceite de sustituto para cuando llegue la hora dura final. Entonces, empieza por ahí. Ya está hablando de gente que obra bien y obra mal en la iglesia. Después pasa a los 10 talentos. Y en los 10 talentos muestra a gente que hacen con los talentos, lo multiplican, están llenos de amor por Cristo. Y entonces multiplican sus dones para el servicio de Dios. Pero otros, pues no hacen nada para Cristo. Entonces ahí vemos igual parecido a las 10 vírgenes. Unos que están realmente con la lámpara encendida, haciendo luz del mundo, y otros que no hacen nada. Vemos finalmente, llega a la parábola de los cabritos y las ovejas, y vemos que las ovejas y los cabritos, y los cabritos, pues, son desechados porque realmente estaban obrando, según ellos estaban obrando, ¿sí o no? Sí estaban obrando. Para ellos estaban obrando, y para las ovejas ni siquiera se habían percatado que estaban obrando. Miren qué interesante. Cuando nosotros estamos trabajando para Cristo, no llevamos una cuenta. Ay, lo estoy haciendo. Mira cuántas cosas he hecho hoy. Hoy he hecho una cantidad de cosas para Cristo. Anótame ahí. Tengo tantos estudios bíblicos y tanto esto y tanto lo otro y tanto aquello. Y estamos pensando en numerología, pensando de que esto es lo que realmente se está recopilando en los cielos. Y no es así. En los cielos no se recopila la salvación de esa manera. ¿Cómo se recopila? Fíjense que Jesús le dice, vengan benditos de mi Padre, y dicen ellos, porque les diste comida al hambriento, porque hiciste esto, hiciste hasta el preso en la cárcel, hiciste lo otro. Y ellos dijeron, ay, ¿cuándo fue que hicimos eso por ti, Señor? No recordamos. Y dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Quiere decir que ellos, hasta un poco ingenuos, no se percataron que todo lo que estaban haciendo por Cristo no era llevándolo en contabilidad. Lo hacían por el amor que a ellos les nacía por el Señor. Mientras que los otros, que sí llevaban una cuenta de todo lo que hacían por Cristo, que decían, mira, apartado, dice, Señor, pero si nosotros, mira, hicimos esto, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, lo otro. Aquí está la lista, Señor, mira qué grande la lista. Y el Señor les dijo, no os conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué chasco más grande! Sí. O sea, que Jesús nos está enfocando de que cuidado, ¿cuál es nuestro objetivo al estar en la iglesia? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Estamos por amor a Jesucristo? ¿Estamos actuando porque de verdad nos nace el amor a Jesucristo y a las almas perdidas? ¿O lo estamos haciendo para ganar buen renombre, para que hablen bien de nosotros? Para que digan, wow, cuántas cosas estoy haciendo. Si ambas cosas coinciden, yo hago por la obra de Dios y los hombres lo ven y nos alaban,
y nos dan premios. Amén. Como dice Jesucristo, tendrá 100 tanto en esta vida y muchos más. El siglo venidero. El siglo venidero. Así que si los hombres reconocen nuestras obras y también Dios, pues óigame, qué maravilla. Pero no es el objetivo que los hombres reconozcan nuestras obras, sino nuestro Padre que está en los cielos. Ese es principalmente lo que le importa a Jesús. Amén. Y concluimos la lección, gracias, con este pensamiento, ¿verdad? Mira, aquí la sección del viernes me llamó la atención esta sección que dice: muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre. ¿Qué les parece? Así que personas que no le nace tener fe en Dios, no tienen a Dios en su mente, en su noticia, no necesitan a Dios. Y a la vez, muchas de estas personas están dentro de la iglesia, pero dice que han perdido la confianza. ¿En qué cosa? Han perdido la confianza en los hombres. No porque este líder hizo esto, el otro está haciendo lo otro, y entonces señalándole siempre al hermano, al líder, han perdido la confianza. Hermano, pero es que Dios no te ha llamado a poner tu confianza en los hombres. El llamado que Dios te ha hecho a ti es poner la confianza en quien, en Jesucristo, en Dios, como dice el himno. Fija tus ojos en quién, en Cristo. Aquellas personas que han puesto todo, han rendido el culto a la personalidad, porque han tenido a una persona como algo grande en su vida, y entonces luego esa persona desaparece o hizo algo erróneo, y entonces ya no es el líder, porque dice la sierva de Dios que grandes estrellas caerían, entonces su fe se desploma, porque no fijaron su mirada en quién, en Cristo. Que Dios nos ayude para que podamos practicar el método de Cristo, que es el método que dará y seguirá dando resultados. ¿Cuál era? Los 5 pasos, vamos a repasarlo. Dice que el Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces le decía: sígueme. Ese es el método correcto para predicar y proclamar las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga, Dios añada su bendición sobre su palabra. Gracias por su excelente aporte. También al pastor Gerson, que lo tenemos aquí en pantalla, a pesar de que hubo problemas ahí en el audio, no le hubiéramos querido haberle escuchado, pero bueno, quizás será en otra ocasión. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y concluimos la lección con un himno. El himno 204 del Himnario Adventista: "Oh, cantádmelas otra vez". Alabemos el nombre de Dios. Muchas gracias. Bellas
cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Probar y ver. Historia de hoy. Libertad religiosa. Usted sabe que cuando ni bien me dijo que era una encuesta lo que me iba a hacer, yo lo primero que pensé era algo, viste, de la política. Porque en estos días estamos de elecciones, estamos todos convulsionados el país con las elecciones, y ya veo que no, por suerte. No. Como le comenté anteriormente, esta encuesta tiene un carácter religioso. Son solamente unas simples preguntas, mire. Primero, ¿usted cree en Dios? Creo, sí, creo. ¿Usted o algún miembro de su familia o amigos asiste a alguna iglesia? Actualmente yo no, pero tengo familiares que asisten seguido a iglesias. Bien. Y por último, ¿tiene usted interés en estudiar la Biblia? Sí, me gustaría. Vos sabés que justamente me regalaron una Biblia para mi cumpleaños, pero como yo no tengo mucha idea cómo empezar, porque yo no sé mucho de eso, me gustaría, estaba buscando a alguien que me enseñe justamente, y ahora veo que tengo una oportunidad. Mi primer contacto con la iglesia adventista del séptimo día fue así. El deseo de aprender más sobre la Biblia y entender mejor la situación de nuestro país y del mundo fue lo que nos motivó a mí y a mi esposa, con 7 meses de embarazo, a aceptar los estudios bíblicos propuestos por aquel joven. Al investigar los textos que eran mencionados en los estudios bíblicos, yo me interesaba cada vez más por los temas del sábado, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo y por el espíritu de profecía. No demoró mucho para que yo tuviera el privilegio de ser la primera persona en ser bautizada en la nueva iglesia de Rocha. El bautismo de mi esposa se llevaría a cabo algunos años más tarde. Yo trabajaba en un banco privado del Uruguay y mi rutina laboral terminaba obligatoriamente todos los días en la noche, después de cerrar la contabilidad del banco, principalmente los viernes, último día laboral de la semana. Permiso. Adelante. Entonces, fui a hablar con el gerente de la agencia para pedirle que me diera permiso especial para salir a la puesta del sol del viernes. Mire, recientemente yo me bauticé en la iglesia adventista del séptimo día. Lamentablemente vas a tener que tomar una decisión entre tu trabajo y la iglesia. Salí de aquel local con mucha tristeza y preocupación, porque mi hijo estaba por nacer, y si yo fuera despedido por justa causa, por no comparecer al trabajo, ¿cómo podría mantener a mi familia? Tenemos que ser testimonio en nuestro vecindario, en nuestra casa, en los estudios y en el trabajo. El sábado, mientras estaba en la iglesia, noté que el tema del sermón de aquella mañana era exactamente sobre la guarda del día santo. Parecía que Dios estaba llamando una vez más a mi corazón para que me mantuviera firme en los principios bíblicos. Tal vez la iglesia pudiera escribir una carta y el pastor pudiera ir conmigo al banco. Y así sucedió. Si usted está viniendo por un aumento de sueldo, le voy diciendo que ya he rechazado 2 aumentos de sueldo. No es por eso que yo vengo por otro motivo. Traigo una carta firmada por las autoridades de mi iglesia donde explica mi libertad religiosa, que la tenemos todos. Y en mi caso le estoy solicitando a usted si me puede otorgar no trabajar, o sea, tomarlo como día de reposo de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Bueno, ¿tiene ahí la carta? Permítame.
La carta solicitaba reconocimiento de la libertad religiosa. Sí que yo no le veo impedimento para que lo pueda hacer, sí que le voy a firmar la carta. Hoy, después de muchos años, sigo viviendo mi libertad religiosa. Amo a mi iglesia y doy mi vida por ella. Siempre actué en los departamentos y actualmente soy maestro de escuela sabática y tesorero. Yo y mi familia somos muy felices por pertenecer al reino de Dios aquí en la tierra. Aunque puedan surgir situaciones desafiantes en nuestra vida, ser fiel a su palabra siempre es el mejor camino. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Bien, amados hermanos, queremos dedicar unos minutos para tener algunos anuncios con ustedes. Como bien sabemos de que nuestros templos continúan cerrados, pero debido al coronavirus, pronto no tengamos fe, no perdamos la fe de que muy pronto ya esto va a terminar, va a ser historia y que nuestros templos van a continuar abiertos para gloria de nuestro Dios. Mientras tanto, continuamos con nuestros cultos virtuales cada miércoles, cada viernes, cada sábado, pues allí sintonícenos. Queremos pedirle que se suscriban a nuestro canal para que ya le llegue directamente la programación. Nos pueden encontrar en YouTube. El link es poniendo allí Adventistas Georgia Norte y allí hay una veintena de videos de todas estas programaciones que hemos puesto allí cada sábado. Bien, también debemos de orar por aquellas personas que han contraído el coronavirus, que han salido positivas. Hermanos, oremos por nuestros hermanos, que Dios nos guarde de esta pandemia, nos proteja, y también oremos por aquellas personas que han perdido un ser querido, lamentablemente, hermanos, que en el día glorioso de la venida de Cristo, de la resurrección, podamos verle levantarse de las tumbas y recibir la corona incorruptible de gloria. Toma un espejo. Mira aún más. ¿Puedes ver? No, claro que no. Son pequeñas, casi insignificantes, pero son parte de ti. Tus células siempre están ahí, trabajando unas por otras, abnegadas por naturaleza. Al otro lado, muy diferentes, están los invasores, egoístas, tomando todo lo que pueden solo para ellos. Mientras luchan por retener, ellas disfrutan compartir. Así como tú, fueron creadas para servir. Entonces, ¿qué ves en el espejo ahora? Sí, alguien que nació para disfrutar del servicio. Estudios mostraron que ayudar a otros sin importar el bienestar propio reduce el riesgo de mortalidad, mejora el funcionamiento del cerebro y libera dopamina, combatiendo la depresión y el estrés y aumentando el sentido de satisfacción y propósito. Ahora, mira más allá de tu ventana. ¿A quién puedes ayudar? ¿Qué vas a compartir? Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Ahora quiero invitarles a hacerle un llamado a la adoración. Vamos a escuchar ahora atentamente el himno 33 y luego el himno número 20 del Himnario Nuevo Adventista. Padre amado.
Bien, oremos. Nuestro Dios y Padre, nos encomendamos a ti en esta hora, pedimos tu presencia ahora al abrir tu palabra, mediante tu Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos grabar las grandes y ennoblecedoras verdades del Evangelio eterno. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermanos queridos, quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias, en el capítulo 10 del libro de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, versículo del 1 al 4. Hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, Agua de la Roca. Dice así el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora me llama la atención. La primera parte del texto nos dice que todos estaban bajo la nube. Para ti, hermano querido, estudioso de la palabra de Dios, ¿qué significa estar bajo la nube? Dice que todos, sin excepción. Mi pregunta es, ¿estaremos todos bajo la nube? Dios ya nos ha libertados del pecado, pero estamos todos bajo la nube, bajo la protección de Dios. Asegúrate tú y tu familia de estar bajo la nube, estar bajo la protección de Dios. Todos, después de la liberación de la esclavitud de Egipto, estuvieron bajo la protección divina. El salmista David nos dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Ahora, es un gran privilegio habitar bajo la sombra de Dios. ¿Cuándo lo consideran así? Es un gran privilegio estar bajo la protección de Dios. Faraón dice que trató de perseguir al pueblo de Israel y hacerlos volver, para volverles a poner bajo servidumbre. Pero él no contaba de que él estaba luchando contra el más poderoso ejército, que era el ejército de Jehová Dios. Y sucumbieron allí en el mar. Yo quiero invitarte allí a buscar, a leer en el libro de Éxodo, capítulo 15. Encontramos el cántico de Moisés y de María. Dice allí, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice así la palabra: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Hermanos queridos, qué linda experiencia. Dios los liberó, y Faraón con todos sus ejércitos poderosos no perecieron allí en el mar. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahora bajo la protección de Dios. Estaban ellos habitando bajo la nube. Mi pregunta es, ¿estás tú bajo la protección de Dios, hermano querido? Asegúrate de estar bajo la nube de Dios. Así que sucumbieron en el mar rojo. Y dice el versículo 17 y 18.
Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Gloria al Señor. Así que Jehová reinará, dice el versículo 18, eternamente y para siempre. Aleluya, gloria al Señor, hermanos queridos. Nuestro Dios va a reinar, nuestro Dios reina, es poderoso. Dice el Salmo 23, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bueno es saber que somos la propiedad privada de Dios. Y el que os toca, dice el libro de Zacarías, capítulo 2 y versículo 8, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Fueron múltiples las ocasiones cuando Dios protegió a su pueblo, cuando ellos clamaban a Dios y se volvían a Él los libraba. Pero cuando ellos le daban las espaldas a Dios y se volvían a los ídolos, Dios los entregaba a las demás, en manos de las demás naciones, y eran deportados a otras naciones, como fue en el caso de Asiria y en el caso de Babilonia. En cierta ocasión, un gran predicador escocés llamado Juan Knox era perseguido por sus enemigos. Y entonces en las montañas vio a una cueva y se escondió allí dentro de la cueva. Inmediatamente cuando él se introdujo en la cueva, una araña comenzó a tejer una telaraña en la boca de la puerta de la cueva. Y cuando sus perseguidores llegaron allí al lugar, pues vieron la telaraña y dijeron, aquí no hay nadie, y entonces continuaron su camino. Más tarde, este gran evangelista, este gran hombre de Dios, él contaba esta experiencia y él decía que donde está Dios, una telaraña se convierte en una gran muralla. Pero donde no está Dios, una gran muralla se convierte en una telaraña. Hermanos queridos, es importante que tú tengas la protección de Dios. Cuando vayas a salir de tu hogar, no salgas sin orar. Ora diariamente por ti, por tu familia y por tus hermanos de la iglesia, por los débiles. Es importante que hoy en día, cuando estamos azotados por esta terrible pandemia, donde cientos y miles de personas están siendo contagiadas y algunos han descendido a la tumba, tú puedas habitar bajo la nube. Tu vida puede estar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está Dios? Mi pregunta es, ¿está tú y tu familia bajo la nube? ¿Estás seguro que tú estás bajo la protección de Dios en este tiempo? Ahora, el Cordero Pascual, quiero contarle la experiencia, relatarle la experiencia cuando la última noche de la liberación, Moisés recibió la orientación de Dios, Jehová Dios, y le dijo, mira, dígale al pueblo de Israel que tomen un cordero, que lo sacrifiquen, tomen un hisopo, un gajito, ¿verdad? Hagan así, lo mojen en la sangre y pongan una señal a la puerta de cada casa, de cada hogar, de cada israelita debía de aparecer aquella señal. Y a medianoche, cuando el ángel exterminador pasara y viera la señal, iba a continuar de largo, porque era un hogar que estaba protegido, estaba bajo la sombra de Dios, bajo la nube, hermanos queridos. Ahora así sucedió. Aquellas personas, yo no me quiero imaginar, aquellos que no tuvieron fe y que no pusieron en práctica la orientación de Dios, que no pusieron la señal del Cordero, de la sangre del Cordero, pues seguramente padecieron la muerte de su primogénito. Ahora, todos fueron bautizados, dice la segunda parte de nuestro mensaje, dice que todos fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el cruce del Mar Rojo
constituyó para los israelitas un bautismo de agua y la nube el bautismo por el Espíritu. Ese bautismo debía ser acompañado de fe. Cada evento milagroso y la presencia permanente de Dios, mediante ¿qué cosa? Mediante la nube que los cobijaba, los resguardaba, y la columna de fuego debían haber fortalecido espiritualmente sus vidas. Moisés lo había declarado. Las palabras repetidas por Jesús frente al gran tentador en el San Mateo capítulo 4, cuando Jesús, después de haber ayunado 40 días, le dijo al tentador: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Fue por eso que solo la presencia de Dios, en su manifestación gloriosa de truenos y relámpagos, cada vez que emitía uno de los 10 mandamientos que circulaban todo el planeta, debieron haber afianzado la fe del pueblo de Israel. Jesús se describió a sí mismo cuando estuvo ejerciendo su ministerio público, diciendo en Juan 6:51, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesús le dijo a la samaritana junto al pozo de Jacob: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salta para vida eterna. San Juan capítulo 4. Esta agua está disponible para todos los que quieran saciar su sed. En Apocalipsis, libro de Revelación, capítulo 22 y versículo 17, leemos: Cristo y la iglesia, o el Espíritu y la esposa, dicen ven. Y el que oye, diga ¿cómo? Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Solo debes de rogar para que el Espíritu de Dios, que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, produzca en ti esa sed. Como dijera el rey David en el Salmo 42 y versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hay dos acontecimientos en el Antiguo Testamento que tienen dos lecciones diferentes, pero muy provechosas en acorde con el mensaje que estamos presentando en esta mañana. Lo encontramos en el capítulo 15. Vayamos allá, aquellos que tienen Biblia, me pueden acompañar en el capítulo 15, versículos 22 al 27. Dice así la palabra: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron.
allí les dijo, les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hermanos queridos, qué interesante. Luego dice que llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hermanos queridos, es interesante porque dice la Biblia que ellos estuvieron ¿cuántos días en el desierto? 3 días en el desierto. Y así estamos, pero no encontraron agua para beber. Y hoy en día, ¿qué ocurre? Hoy en día los millones y millones de personas en el mundo andan por el desierto de la vida sin encontrar la verdadera agua, que es la que sacia la sed. Esa agua es Jesucristo. Es el agua que salta para vida eterna. Ahora, versículo 25 dice que Jehová le mostró un árbol, porque el agua que encontraron era un agua amarga, por eso le pusieron a aquel lugar Mara. Y entonces cuando echaron el arbusto dentro del agua, se endulzó el agua. Eso es un símbolo del Evangelio, es un símbolo de la palabra de Dios. Lo único que sacia tu sed, hermano querido, es Jesucristo. El único que puede saciar tu sed es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es el Evangelio, la palabra de Dios, es el mensaje de la cruz, el que convierte las aguas amargas de tu vida, de este mundo, en aguas dulces. Esa es el agua que Dios te está brindando hoy en día. Hay otro incidente que quiero compartir también con ustedes. En el capítulo 17 también del libro del Éxodo y versículo 2. Leemos Éxodo capítulo 17 y versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice el versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán. Hermano querido, Cristo es la peña de Horeb, como dice el himno, que está brotando agua, es el agua bendita, el agua que sacia tu sed. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, un soldado lo atravesó, hirió su costado con una lanza, y dice el evangelista que de su costado salió agua, agua de vida. Cristo es esa roca de Horeb que fue golpeada una vez, y de ella salió de su costado agua. Él te invita a beber de esa agua, de ese manantial de vida. Sacia tu sed en Cristo. Él te dará la paz, curará tu depresión. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos están dispuestos a buscarle hoy y a beber, a saciar abundantemente tu sed de ese manantial de vida, un agua que se te ofrece como gratuitamente? Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana de hoy. Que todos podamos acudir a la cruz del Calvario, podamos saciar a la peña de nuestra sed en la peña, el agua de la peña de Horeb, que está brotando, agua bendita del manantial eterno, de la roca eterna, que es Jesús, nuestro amado Salvador. Que Dios añada su bendición sobre su palabra en esta mañana. Bien, alabemos y escuchemos este bello himno a continuación.
El malhechor se convirtió pendiendo de una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, y alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Preciosa fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, y alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te agradecemos por tus bondades y bendiciones. Pedimos que tú nos sigas bendiciendo en nuestra vida, nos ampares de todo peligro, de esta pandemia, de todo mal, y que podamos siempre tener sed de Dios y podamos saciar esa sed en las aguas de la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para todos aquellos que deseen tomarla. Quédate con nosotros y danos un día feliz. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén.